En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo séptimo después de Pentecostés. Y en este Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, el Evangelio, nuestro Señor mismo, nos dice, nos advierte, nos exhorta a tener cuidado con los falsos profetas. No son los comunistas, no son los ateos, no son los extranjeros. Se trata dentro del ámbito religioso, dentro de la iglesia. Los falsos profetas que están con ropa o ropaje de cordero, de mansedumbre. El cordero simboliza a nuestro Señor, que llegó hasta el cadalso, hasta la cruz, dejándose matar sin reaccionar en manos de sus enemigos. Y de ello nos da prueba el cordero. No es un cerdo que chilla y patalea, ni ningún otro animal. Este se entrega, se relaja, se deja hacer hasta que lo degüellan. Por eso es que el cordero es el símbolo privilegiado en este sentido de nuestro Señor, que se dejó degollar, derramando su sangre, al igual que un cordero, sin hacer absolutamente un gesto de rechazo, de huida, sino que se dejó entregar en las manos de sus enemigos hasta la muerte. Entonces el falso profeta tiene esa apariencia de Cristo, de Cordero. Parece Cristo. No es un ateo, no es un comunista. Es un hombre de Dios, porque los profetas son hombres de Dios, o que debieran ser de Dios, pero que se desvían. Representan a Cristo, pero no son de Cristo, porque son lobos rapaces en su interior, intrínsecamente, en su corazón, en su pensamiento. Pero tienen el boato, la carita que podríamos decir de camarero sin bandeja, porque a eso se llama ahora santidad, o maniquebrado de uñita de plomo, y lo que quieran, que se identifica erróneamente con santidad, o la carita cabizbaja, colgadita. Pero más que eso, la apariencia de piedad, de religiosidad, de devoción y de beatería en el buen sentido. Es decir, todo lo que caracteriza espontáneamente
o debiera de caracterizar al hombre que es de Dios, el hombre religioso, no el apóstata, no el cismático, no el hereje declarado y confeso. Esos no son falsos profetas. Esos rompen paladinamente, dejan, no aparentan, son lo que son y así lo manifiestan y así viven. No se refiere a eso nuestro Señor. Se refiere al hereje, al cismático, al apóstata, que permanece con espíritu de aparente religiosidad, piedad y hasta santidad si quieren, pero no es sino un lobo rapaz. Por eso dice Santo Tomás que el profeta es todo aquel que tiene en la iglesia la misión o el oficio de enseñar. Y eso le cae a toda la jerarquía, desde el Papa hasta el último curita, eso sí, sin monjas bigotudas. Porque las mujeres en la iglesia no enseñan, no son doctoras. Son en su casa amas de casa. Y punto. Que el mundo moderno trabuque eso no es mi problema. En la iglesia los doctores son los hombres. Y dejémonos de machismos y de feminismos que producen homosexuales y lesbianas. Así de claro. O en fases intermedias. Porque Dios hizo al hombre varón y hembra. Los transgénicos no existen. Son obras del demonio, punto. Y la homosexualidad, lo recuerdo, en cualquier sentido, como dice San Pablo a los hebreos, si no me equivoco, al final del capítulo 1 o 2, es un castigo de Dios para que se manifieste cómo se desnaturaliza el culto al verdadero Dios, contraviniendo su naturaleza divina, su deidad, con los falsos cultos y religiones que tienen a Satanás por autor, como dice el Salmo 95, omnia Dei gentilis son demonios. Los dioses de los gentiles son demonios. Entonces, para que se den cuenta cómo tergiversan y cómo invierten la naturaleza divina con el falso culto, permite o deja, no es que quiera, porque Dios no quiere el mal, lo que quiere es el bien, y si permite el mal es porque salga algún bien de él. Y se den cuenta cómo la homosexualidad es el reflejo en la carne corrompida y desnaturalizada e invertida
porque eso es una inversión de lo que pasa en el orden cultural, religioso y de adoración al verdadero Dios. Y esto no creo que haya ningún curita que lo diga. Primero porque no se sabe si va o viene. Así de claro. Y por otro lado, porque no tiene las cosas claras. Por eso la homosexualidad es demoníaca. Y aquel que tenga el problema no tiene por qué sentirse orgulloso. Al contrario, miserable, que necesita más de la gracia de Dios, aunque todos las necesitamos. Pero es mucho más fácil si se tienen los instintos de la naturaleza correctamente y se repriman para no caer en la lujuria, que caer en la inversión, que es una lujuria antinatural. Ya no es un abuso de un uso que puede ser y debe de ser legítimo y puro, sino que es un contra natura, porque Satanás es un contra Dios. Y así también tenemos al contra Cristo, el anticristo. Y en doble versión, pseudoprofeta con nombre y apellido, y el anticristo sin nombre, que la gente cree que es el único que existe de orden político, cuando el peor es el otro, el pseudoprofeta anticristo religioso que mata el alma porque la manda al infierno, mientras el otro nos manda a la tumba, si es que no nos hace mártires de paso. Entonces, los profetas, en definitiva, son los doctores en el rango jerárquico que corresponda en la iglesia, desde el papa hasta el último curita, sin monjas bigotudas. Los domingos van, las dejo tranquilas, ahí está. Pues bien, así que son todos aquellos a través de los cuales se imparte la religión, la doctrina. Y puede incluir a los que coadyuvan, como puede haber teólogos que no sean sacerdotes y que pueden ser mejores teólogos que sacerdotes brutos, porque Santa Teresa prefería a un sacerdote culto y docto y no a un bruto que fuera santo. Vean, la única monja que no fue bigotuda, de la cual yo puedo testificar. Entonces, hay que identificar a ese género de falsos profetas que tienen la apariencia de bondad, de santidad, de religiosidad, de piedad. Piel de oveja. No puede ser de otro modo. Pero es un lobo rapaz que quiere ver a quién se va a devorar. Como Satanás, que nos dice San Pedro, anda a vuestro o a nuestro alrededor a ver qué imbécil, y le pongo yo el imbécil,
a quién se va a devorar. Y digo imbécil porque si no los dice es para que estemos atentos. Que es como si estuviéramos en medio de leones que nos van a devorar, los demonios, con su príncipe a la cabeza. Entonces, alerta, no se duerman, despierten. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No sé si será verdad o no, pero eso se dice. Y por algo se dirá. Pues a nosotros lo mismo. El que se duerme se lo lleva el demonio. Lo dice San Pedro. Así de claro. Entonces, cuidado con esos herejes, apóstatas o cismáticos que no se declaran como tales, no se identifican como tales, no se manifiestan que lo son. Con esos no hay problema. El problema es con el otro. Es con el que no se declara hereje, no se declara cismático, no se declara apóstata, no se declara antirreligioso, no se declara en contra de la iglesia, en contra de la santidad, de la piedad ni de la virtud. Trata de tener toda la forma exterior de todo eso, pero en apariencia, no en legítima posesión de la santidad o de la virtud o de la piedad o religiosidad que pueda tener y brota natural y espontáneamente. Entonces lo usa de máscara para engañar. Y no son los comunistas. Esos son enemigos de frente. Son los enemigos de adentro. No invertamos las cuestiones. No hagamos como esos imbéciles que le enseñaban al ejército aquí en Colombia y en la Yunay y en donde sea, que el comunismo eran los cañones rusos. El comunismo es el humanismo ateo y democrático. Porque es la democracia del odio que quiere todo revertir, invertir, dar vuelta, cambiar para establecer lo que piensa. Pero bueno, no son esos los enemigos. Los enemigos son lo que aparentan, lo que no son, y tienen mando y poder de acuerdo a la escala jerárquica que tengan en la iglesia. Y contra esos es que nos previene nuestro Señor. Por eso quizás hay un dicho: Dios mío, defiéndeme de mis amigos, porque de mis enemigos me defiendo yo, los conozco y a sablazo limpio. El problema es el que tenemos por amigo y no lo es nuestro enemigo.
Entonces en la iglesia es nuestro Señor el que lo dice. Así que no basta decir yo soy papa, cardenal, sacerdote y a mí me tienen que obedecer porque tengo jurisdicción. Imbécil. La verdad y la teología no es una cuestión de jurisdicción, primero. Y tú podrás tener mucha jurisdicción, pero para hacer que la verdad impere en la iglesia. No para lo contrario. Y si eres sacerdote y estás inhabitado por Cristo, y no solamente por la gracia de Cristo, sino también por el sacramento sacerdotal, como por ahí parece que hay un italiano que apoya a Monseñor Williamson, y exige igual que todos, los curitas imbéciles y capillistas e ignorantes que quieren gobernar a punta de jurisdicción y no de sabiduría, de ciencia y de sapiencia, con la teología bien clara, como la tengo yo, los reconozco, aunque no me las sé todas. Pero el que me quiera probar, salga gallito a cantar y veremos quién es menos. Entonces, a obedecer, porque tengo la gracia de unión hipostática sacerdotal y me hace ser alter Cristo, otro Cristo, y por eso puedo transubstanciar el pan y el vino en persona Christi como siendo Cristo. Esto es mi cuerpo y no este pedazo de pan es mi cuerpo. Eso es herejía. Esto es mi cuerpo. Ya por eso me tienes que obedecer férreamente. La obediencia es inteligente como toda virtud. ¿Qué le pasa a estos curitas imbéciles y a este don Claudio que parece ser que apoya Monseñor Williamson, que es un modernista, enseña el catecismo de Juan Pablo II, porque me lo dijo una italiana que se lo enseñó a los hijos, y viene a decir que él es el legítimo representante de Monseñor Lefebvre. Más legítimo representante de Monseñor Lefebvre soy yo, porque voy con la verdad por delante. Entonces, queda claro que nuestro Señor nos está advirtiendo dentro de la estructura de la iglesia ese grave peligro. Son profetas porque tienen la misión, el poder y hasta la jurisdicción, si llegan a ser obispos, cardenales o papas, o curas por delegación del obispo, al servicio del obispo, para enseñar. Y son falsos profetas, porque son lobos rapaces, con apariencia de santidad. Si su merced me hago entender, Superman, bueno, entiéndame, su merced. Porque mucha su merced y pocas nueces. Mucha cáscara, envoltorio, paquete y poco contenido. Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Así de claro, así de contrastado nos los da nuestro Señor. Pero de imbéciles nos comemos otro cuento. Y así los curitas capillistas, que son casi todos. Yo lo lamento. Yo trato de salvarme, porque no le digo el sacramento a nadie
que venga a requerirlo con las disposiciones que Dios le da. Aunque a veces vengan un poquito mal barajados, porque no hay que apagar la mecha que humea. Y el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque pasa en la Argentina, pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Colombia. Que yo sepa, y de ahí todo lo que no sé. Una amenaza constante, permanente, de manipular el rebaño que es de Dios, que no es ni de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo, sino de Cristo. Y los sacerdotes legítimos, porque hay muchos que hoy ni legítimos son, ni son sacerdotes, como este Claudio, que quien lo ordenó, a menos que se haya hecho reordenar o consagrar o como fuera. Pero eso no le da título para decir: obedece, ovejita. Y si no, no hay sacramento. Pues bien, entonces, si estamos alertas, y hay que saber y conocer para poder darme cuenta si es un falso profeta o no, los frutos. Y los frutos son el de la verdad que hay que transmitir, de la cual la iglesia es luz del mundo. Si no hay luz, si no hay claridad, si no hay doctrina, son malos profetas, sean papas, obispos, cardenales o simples curitas o superiores intermedios. Pero todos tienen poder, en mayor o en menor grado, o en sumo grado como el Papa. A tal punto que si hay un falso profeta o pseudo profeta máximo, debería ser por lógica consecuencia un Papa, o mejor dicho, un impostor sentado en la silla de Pedro, así de claro. Y no uno solo, sino una sucesión hasta llegar al último. Cuando a Cristo se le dé la gana de aplastarlo en su segunda venida, junto con su amiguito el otro, el anticristo político o civil. Así de claro. Porque lo que no dijo Cristo, pero lo dejó picando por ahí, era que la iglesia, y viéndolo bien sí lo dijo, pero de una manera indirecta, como estructura que es, estuviese al servicio del pseudo profeta. Y es lo que estamos viendo oficial, pública y paladinamente en la iglesia después de Vaticano II. Y la gran mayoría se dice católico, yo obedezco, y aquí no pasa nada. Pues bueno, sigue obedeciendo a ver qué te va a pasar. Pero ¿qué saben los presidentes y los políticos si son más brutos? Lo único que saben es para qué sirve el papel higiénico. Entonces, ¿bajo qué autoridad imponen
lacayos imbéciles. Eso es lo que hay que decirle. Así de claro. Y me importa un rábano si me decapitan. Prueba lo que digo. Así se acabó. Pues bien, entonces, esa estructura de la iglesia, al servicio de la pseudo profecía, de los falsos profetas, con un sumo pontífice, falso profeta, llamado papa, o mejor dicho, antipapa, como de hecho lo son, y lo pruebo por su herejía, desde Pablo VI hasta Francisquito. Porque Pablo VI lo dijo muy claro. ¿Qué ha pasado con la religión del hombre que se hace Dios? O sea, la gnosis. El hombre que a través de la gnosis de la cábala, o gnosis judaica, asciende a la divinidad. Por conocimiento de iluminación de Buda, de Mahoma o del que fuera. Pero en síntesis es eso. O del Dios que se hace hombre, el verbo encarnado, la religión católica. ¿Y qué pasó, che? Nada. Hubo una mutua simpatía y sonrisa de conveniencia y de apoyo y de tolerancia. ¿Así? ¿Qué estás haciendo? Amalgamando a Dios, que se hace hombre, y al hombre, que se hace Dios. Y a ti te da lo mismo, porque de todos modos, es Dios. Eso es lo que han creído y creen. El maestro Eckhart, dominico, condenado después de que murió, es lo que creen los panteístas, es lo que creyó Spinoza, es lo que creyó de pronto Einstein, y es lo que creen todo filósofo chueco o teólogo chueco. De todas formas, la sustancia es una y es la divina, y nosotros insertados en él. Y volvemos al problema del ser y los seres, que ya dividió las escuelas en la Edad Media. Y no me voy a poner ahora a explicar, aunque el que quiera cátedra se la doy, por si tiene dudas, porque sé de lo que hablo y de lo que muchos dejan de hablar. Pero bien, de todos modos, esa estructura de la iglesia, vuelta al servicio de la pseudoprofecía, del anticristo, religioso y político. Por eso dice nuestro Señor: cuando vuelva encontraré fe. Pero ¿puede decir Cristo eso si su iglesia está estructurada jerárquicamente para la verdad y ser luz del mundo? Imposible. ¿Podrá con un verdadero papa? Imposible, porque tendría que hacerse matar antes que transgredir a Dios y sus leyes. Si sus pares obispos no le quieren hacer caso. Que parece que fue el problema de Pío XII, que no sé si se lo dijo a Monseñor de Castromayer o se lo contaron a él. Yo no pude averiguar mucho, pero eso lo oí, que dijo
a él o a otro cardenal o no sé cómo es el cuento, mi autoridad no pasa de las ventanas de donde estaba. Tendría que haber renunciado. Si yo soy papa y mi autoridad no pasa de la ventana que yo tengo, pégate un tiro, chico. No sirves para nada. Nada más para que te paseen en la silla gestatoria y aumentar la estúpida papolatría, que bastante se hizo en eso y para eso lo utilizaron mucho. Pío XII, lamentablemente. Aunque fue verdadero y legítimo papa. Pero así es las cosas. Entonces, que se desjerarquice la iglesia por esta inversión de los pseudo profetas, con uno a la cabeza. Es lo que hoy estamos viviendo en estos últimos tiempos apocalípticos. Y no nos queremos dar cuenta porque nos huele la cloaca a crema chantilly. ¿No te has dado cuenta? Ese es el problema. Pero eso no es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es la contraiglesia del anticristo en el Vaticano. Que por eso también tienen allí el culto a Satanás. Así de claro. ¿Y dónde está la iglesia? El pequeño rebaño. ¿Y qué pasa con estos? Son anticristos, como lo dijo Monseñor Lefebvre. Que es mucho peor que decir que no es papa, porque alguien puede no ser papa sin ser anticristo. Son anticristos. Lo dijo. Pero de eso no se acuerda en su momento Monseñor Felé, ni antes Smithberger, ni ahora Pagliarani. Todo anda bien en la fraternité. Tu abuela aparentemente anda bien, pero está viciada la cosa. Y por eso me echaron, para el que no lo sepa, porque yo se los dije en la cara cada vez que podía. A mí no me echaron por otra cosa, y bien echado estoy, porque me he rejuvenecido como el ave fénix. Me he vuelto más inteligente y más combativo, porque lo que hoy sé no era lo mismo que hace 10 años. Sigue siendo la misma tónica, pero hay más concentración y densidad. Y si no, vayan a los sermones de hace 10 años y de ahora. A ver cómo les baila el trompo en la mano. Pues bien, entonces, ahí el problema, que nuestro Señor nos está advirtiendo. Las Escrituras, la palabra de Dios, y no nos enteramos. Obediencia al Papa y ya con eso eres cristiano. Pues no es por obediencia al Papa o no, sino por obediencia a Dios en primer lugar, en la verdad, que es Cristo, Dios encarnado, que es muy distinto. Y la obediencia, para ser consecuente de hacer la voluntad de Dios Padre y así ir al cielo, como dice el Evangelio de hoy. Y no todo el que diga Señor, Señor o Papa, Papa, ya es de Dios, ya es católico.
Está claro. Y el que no lo quiera entender es porque no quiere, porque no le da la gana, porque le gusta el modernismo, el progresismo. Le gusta que le dañen el oído. Porque el modernista el modernista que tiene autoridad, no el pobre imbécil. Porque esto es como los homosexuales, perdónenme, si es rico, uy no, es gay. Y si es pobre, eso es un pobre más, bueno, no digo la palabra. Porque hasta en eso hay cacheche. O sea, si es de tacón de oro o si es de alpargata, aunque sea la misma corrompidita, pero una vestida de seda y otra que, bueno, no tiene ni con qué. De todos modos, entonces, esta situación de desgarro por no afianzar la verdad que ya decía San Pío X, que Cristo no volverá hasta que la Iglesia deje de ser la que haga imperar la verdad. Y ese imperio de la verdad, ejercido por la Iglesia, tiene que desaparecer para que aparezca nuestro Señor. Luego, también para que aparezca el anticristo. Luego, el obstáculo, que es el imperio de la verdad, dicho por San Pío X de manera indirecta o directa o como quieran. Pero, si él me dice que Cristo no viene si no hay antes la defección del imperio de la verdad ejercido magisterial y jurídicamente por la Iglesia, entonces me está diciendo, consciente o inconscientemente, sabiendo o no sabiendo, cuál es el obstáculo, aunque no diga que es el obstáculo. Pero es evidente para el que tenga dos dedos de frente. Entonces el que no se quiera dar cuenta es porque le gusta el modernismo. Y como decía, el que es modernista, como falso profeta que tiene autoridad en la Iglesia para enseñar y enseña otra cosa, él pretende, y de ahí viene su peligrosidad, su herejía, su apostasía o su cisma, cambiar la estructura de la Iglesia por una mejor según su capricho, y no el capricho de Dios y la voluntad de Dios. Por eso es que se queda como lobo vestido de oveja. No salta y se declara, sino que la quiere cambiar de adentro, porque él es muy humanista, para el bien de la comunidad. Porque la Iglesia, así como va, ¿quién la acepta en este mundo? Y menos ahora, con bomba atómica, con internet y misiles. El mundo moderno, hay que adaptarse. Así, no es el hombre, el mundo que se tiene que adaptar a la Iglesia, aunque tenga técnica. Ahí está de claro. Entonces, por eso el que no se quiere dar cuenta es porque le gusta, con mayor o menor medida, pero eso sí, muy católica.
Como los argentinos, lo lamento, pobrecitos. Y eso que yo tengo hermanos argentinos y amigos argentinos, pero se las dan mucho de que muy católicos, y hace 100 años que tienen el laicismo puro y duro. Desde la época del general Roca metieron el matrimonio civil y eso desestructuró en el siglo XIX, 1880 por ahí, lo que vino a pasar en Colombia en el 100 años después. Pero son, muy católicos, de apariencia, de nombre. Y esto lo digo para que recapaciten. Y los que son católicos de verdad, así lo vean y se identifiquen, para que no se dejen. Pero los fieles, mire, ahí va el cura, y en tono medio despectivo. Aquí ni un ateo dice ahí va el cura. Porque aquí, mal que bien, al sacerdote se lo respeta. Y muchas veces indebidamente porque no es digno de respeto. Pero respetan la investidura o el sacramento del orden. En la Argentina no. Bueno, por eso aquí se besaba la mano. Y fueron los sacerdotes argentinos que quitaron la costumbre. A mí todo el mundo me besaba la mano cuando era el superior de aquí. Y ahora vengo a Colombia y nadie me besa la mano. Bueno, la tendré sucia y mejor no me babosean ni me pasan el chichavirus. Pero se acabó y fue por sacerdotes argentinos. Y lo digo. Y la gente ahora lo ve muy normal. En España por lo menos disimulaban, daban la mano y se besaban ellos porque no querían ensuciarse con la mano del sacerdote, pero también se besaba la mano. Ahora eso tampoco existe. Pero bueno, está bien. De todos modos, entonces, ya San Pío X nos decía. Así que no hay más nada que hacer. Cuidado con los pseudo profetas. Y se acabó el cuento. Desde el Papa Nata hasta el último orejón del tarro. Porque esto es estructural, es orgánico, pero invertido. Esa es la hazaña del anticristo, sobre todo pseudo profeta, dentro de la iglesia. Y tiene a su compinche, el anticristo político, con el mismo objetivo. Pero uno está infiltrado en la iglesia. Y ya está. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, Santas Pascuas. Pero que a mí no me venga a decir ningún tilingue, y no voy a dar nombres, pero ya los he dado antes así, ningún tilingue, ni de la fraternidad, ni fuera de la fraternidad, que estos antipapas son papas, y que pensar lo contrario es ser hereje. Ojo, que el hereje eres tú por tu papolatría, porque el papa será muy papa, pero no es divino. Tiene investidura divina. Y nada más. Y la puede perder, y puede perder la fe. Y se acabó. Entonces es una cuestión de probarlo o no probarlo, pero no decir que el solo hecho de esbozarlo y pensarlo ya es estar descalificado fuera de la iglesia. Y que por eso tienes que obedecer. A mí no me vienen con ese cuento. Porque la religión no es así de imbécil.
Y si no, que lean a San Francisco de Sales. ¿Qué es lo que dice al respecto? Que ya yo lo dije una vez. Pero si quieren, en otra oportunidad vuelvo y se los releo. De todos modos, ya me alargué. Y bueno, Santas Pascuas. ¡Ojo! No todo el que dice Señor, Señor, Papa, Papa, jerarquía, jerarquía, obediencia, obediencia, jurisdicción, jurisdicción, es de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre Eterno. ¿Está claro? Entonces, preocupémonos por conservar la fe que hemos recibido en el bautismo, que se ha consolidado con la confirmación y que tiene que seguir creciendo hasta que no muramos con la gracia de Dios. Y las comuniones y los rosarios y todo lo que implica la vida de un buen cristiano. Pero sobre esa base, la fe del bautismo. Sin él no podremos hacer la voluntad de Papá Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a meditar estas cosas, como ellas las meditaba en su corazón, todas las cosas que son de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.